Y esta semana, Dieguito, Sí. hubo sesión Sí. y podemos decir que ya la educación como servicio esencial y también por otro lado presupuesto universitario, dos de los temas que va a hablar el Búho, que ya está acá en los estudios de Radio San Isidro. ¿Cómo estás, Búho? Hola, buen día, muy bien, por suerte, contento por este trabajo del Congreso de la Nación. Sí. Como vos dijiste, dos leyes de gran importancia que tienen media sanción y ahora pasan al Senado para continuar su tratamiento. Esperamos se conviertan en ley. Uh-huh. Dos leyes que una trajo mucha polémica, que es la de la presencialidad. Sí. La otra fue bien recibida, digo, por parte del de presupuesto. lo de los gremios docentes y trabajadores no docentes de la Así UBA. es. Claro, nosotros hablamos hace unos días con gente de la CONADU y lo que nos decían que obviamente al declararlo como servicio esencial, lo que hacen es ir directamente contra los paros y obviamente el fuerte rechazo iba en este sentido, ¿no? Claro, eso está en debate, es uno de los puntos que vamos a tocar hoy, ¿no? La contraposición entre el derecho de los niños a educarse y el derecho de los trabajadores de la educación a acudir al paro como una herramienta gremial. Y esto se refleja también en la cantidad de votos afirmativos que consiguió cada una de las leyes, ¿no? La educación como servicio esencial tuvo 131 votos afirmativos, mientras que la ley de presupuesto universitario tuvo 143 votos a favor. O sea, refleja un mayor consenso entre todas las bancadas. Sí. Y realmente el tema de universidades es un tema que desde el principio de año venimos hablando, sí, debatiendo, que tuvo en la última semana el pico del debate con el tema del salario universitario. Así que bueno, hay mucha información para repasar, para relevar, con una actuación de los diputados que tuvieron una sesión de casi 22 horas, un día entero sentados ahí en sus bancas debatiendo estas leyes. Además hubo otra ley del tema del banco de datos genético, como saben, muy importante también, y mucho picanteo entre oposición, oficialismo, por varios temas. Uno de los temas que estuvo presente es el de la visita de algunos diputados de La Libertad Avanza a la cárcel de Devoto, que visitaron ex represores y genocidas, y el otro tema que tuvo siempre ahí picante en la sesión fue el de las acusaciones a Alberto Fernández por corrupción en el tema de los seguros y por supuesto la cuestión de la violencia de género contra la ex primera dama. Exactamente. Bueno, vamos a empezar a desmenuzar todo esto. Ya tenemos los títulos en la mesa. Sí. Efectivamente. Miren, como ustedes decían, vamos a arrancar por el tema de servicio esencial. Dale. Que es el que primero se trató en la sesión, alrededor de las 21 horas, después de haber debatido, como decíamos, el tema del registro de el banco de datos genéticos. Ya llegando a la noche del día miércoles, la Cámara empezó a debatir el proyecto de ley de la declaración de educación como un servicio estratégico esencial. Como decíamos, finalmente este proyecto tuvo 131 votos a favor, 95 votos en contra. Y bueno, fue un proyecto que surgió de un debate en comisiones en donde fueron arrimándose, digamos, 8 proyectos diferentes de las bancadas, tanto de La Libertad Avanza, el PRO, la Unión Cívica Radical y el bloque de Hacemos Coalición Federal, ahora llamado, si no me equivoco, es Hacemos. Encuentro Federal, el nuevo bloque comandado por Pichetto. Todos esos dictámenes que tenían cada uno sus matices, sus bemoles, fueron reunidos en un dictamen que permitió justamente consagrar esta mayoría para dar la media sanción, ¿no? Un proyecto bastante polémico, como ustedes anticiparon, pero que también tenía mucho debate, sobre todo a partir de lo que fue la pandemia y el cierre de las escuelas, que perjudicó, como sabemos, a todos los chicos y chicas de nuestro país. Me parece que acá está bien marcadas las dos posturas, ¿no? Por un lado, los que estaban a favor de esta ley y de declarar la educación como algo esencial, diciendo esto de el derecho de los chicos a ir a clase, de tener las clases, de ir al colegio, de educarse y demás. Y del otro lado, bien clara la postura de esto no apunta a eso que supuestamente dice el gobierno, sino que apunta a lograr que los trabajadores no, que es un poco lo que hablamos, claro. lo que hablábamos el otro día en la nota que hicimos, esto de
no se organicen, no protesten, no vayan a la huelga, cercenar un poco el derecho ese, como decía vos, Hugo, de que está por Constitución, de la Constitución Nacional, del derecho a huelga. Exactamente, Diego. Y en un contexto en donde los salarios docentes y el presupuesto educativo en general está siendo objeto de recorte, ajuste, licuadora, motosierra, tijera y todos los instrumentos cortantes con los que cuenta el gobierno. O sea, no es menor el planteo que se hace. Es cierto que los salarios docentes de nivel obligatorio están siendo impactados por el ajuste del Estado, y por eso quienes tuvieron voz en contra de este proyecto ponían esta cuestión en el centro de la escena. Pero del otro lado también quienes defienden la educación en nuestro país y quienes plantean que cada día de paro significa un perjuicio directo para los chicos de nuestro país, tenían una cuota de razón. Yo escuché el discurso de Silvia Lospenato y lo que ella comparaba como con las cifras, los números que después dejó la pandemia de haber cerrado las aulas y demás, y de nada, de cómo los chicos perdieron conocimiento, de cómo los chicos que egresaron del secundario no estaban preparados para ingresar en otro tipo de nivel, y bueno, nada, el tomar esto como esencial y garantizar las clases para ella y para obviamente todo su partido era lo esencial. Sí, a mí me parece igual que comparar esto con la pandemia, yo creo que no tiene... No, creo que ya lo comparó en el sentido de que no se pierdan días de clases. Porque la pandemia mostró que los chicos se atrasan y que no se puede está frenar. Bien, lo que pasa es que vos cada ahí 2 por 3 por paro. Estás hablando de algo que duró meses, años. Sí. En el caso de una huelga por reclamo salarial, no frenan los docentes 6 meses y no tienen clase durante 6 meses. Por eso digo, compararlo con la pandemia, esto de los penatos o los diputados que hablaban de lo que se perdió, es que es lógico lo que se perdió y está claro eso, lo que sucedió en pandemia, llevarlo a la discusión de ahora un paro docente de los trabajadores no docentes por cuestiones salariales, me parece no tiene sentido, o sea, no es igual. Lo que pasa es que, qué sé yo, o sea, ahí entra mucho la opinión personal en esto, ¿no? Es un tema como que da para mucho debate. Hay mucho de debate en esta cuestión. Es cierto que no podemos comparar el 2020 y 2021 con ella lo comparó el en el resto sentido de los momentos, pero de demostrar cómo los chicos, o sea, pierden conocimiento. Exacto. Yo sí les quería remarcar en este sentido dos cuestiones que son información objetiva. En primer lugar, que rige en Argentina una ley, que es la ley 25864, que plantea que por año los chicos tienen que tener mínimo 180 días de clase. Eso es una ley nacional, ya rige, y por lo tanto el gobierno nacional y las provincias deben garantizar 180 días de clase. Y cuando contrastamos esto con lo que pasa en realidad, mucho más allá de la pandemia y de todo esto, nos damos cuenta con que desde el año 1983 los chicos perdieron en promedio 24 días de clase por año, más allá de la cuarentena, ¿no? O sea que tienen un promedio de 150 días. Claro, o sea, es un mes menos de clase por año. Y hay provincias como Chubut, por ejemplo, en donde el alto índice de conflictividad hizo que este número sea el doble. Y claro, imagínense, la discontinuidad del proceso de aprendizaje impacta en los chicos, porque no es lo mismo que vos tengas de lunes a viernes durante todas las semanas clases, que estés acostumbrado a una interrupción, digamos, continua de tu ciclo de aprendizaje que te destroza. Y a su vez también esto genera problemas para los padres, para sus madres, para sus familias. Tienen que hacer malabarismo viendo dónde dejan a los chicos. También está el planteo de que muchas veces los paros son una herramienta política, y no digo política por el reclamo gremial, sino política partidaria, porque algunos gobernadores con las mismas condiciones le hacen paro y a otros no le hacen paro. Por poner un mínimo ejemplo, ¿no? Hoy la docencia de la provincia de Buenos Aires está atravesada por una grave crisis económica y por problemas salariales. Sin embargo, los docentes de la provincia no le hacen
el combate frontal con paros y movilizaciones que le hacían cuando gobernaba María Eugenia Vidal. Y solo por poner un ejemplo, si recorremos las 24 provincias argentinas, vamos a encontrar datos similares a esto, y si lo vemos a nivel nacional, también vamos a encontrar que, en general, los gremios docentes nacionales con afinidad por el peronismo son un poco más laxos, más permisivos, más pacientes con los gobiernos con los que ellos comulgan que con los que no. Y esto realmente, cuando pensamos que los niños tienen derecho a educarse y es una prioridad, entra a tallar un poco en la discusión, y creo que fue el argumento que inclinó la balanza para que esta media sanción se consiguiera, ¿no? Claro. Sí, a mí me parece bien. Lo que pasa que es eso, es después discutir cuestiones más tangibles, ¿no? Y, claro. ir el famoso artículo por artículo. Me parece que está bien que se declare esencial. Estaría bueno que se cumpla la ley de los 180 días de clase. Eso me parece que está buenísimo y que es lo que corresponde. Sí, creo que nadie pone en duda eso, ¿no? Yo, o sea, garantizar las clases, que los chicos aprendan y 180 días de clase. Sí, yo tengo el recuerdo, ya desde hace varios años, que no viene sucediendo, o me parece a mí que no viene sucediendo con tanto conflicto, pero yo fui a la escuela pública cuando iba al colegio primario y secundario, y yo recuerdo de estar a 2 días del inicio de clases, no empezaban las clases. Ya se sabía que no empezaban las clases. Esto refleja lo que decíamos, del 83 en adelante se pierden 30 días de no clase. empezaban las clases, y de hecho recuerdo años anteriores, provincias que estaban tipo mes de abril, mayo, y no habían empezado las clases. Exactamente, Claro. es un grave problema. Yo recupero lo que vos decías, Diego, de que todos podemos estar más o menos de acuerdo con el concepto general, pero como dice el dicho, del dicho al hecho hay un largo trecho, y en la reglamentación, en el articulado particular de esta norma está el kit de la cuestión. ¿Y qué es lo que pasa? Repasamos brevemente cuál es el contenido del proyecto que tuvo media sanción ayer en la Cámara de Diputados. El proyecto señala que el Estado Nacional y las provincias deberán garantizar el ejercicio del derecho a la educación en todo el ciclo lectivo escolar durante los días de clases afectados por medidas de acción directa, indirecta, paro o huelga docente y no docente, como a través de un sistema de guardias mínimas obligatorias. Y el proyecto dice que para el caso que la huelga sea de 1 o 2 días, la escuela o el colegio tiene que tener una guardia mínima del 30% de docentes y no docentes. ¿Ok? 30% de todos los que trabajan en la escuela tienen que garantizar las clases en el caso de paros de 1 y 2 días. ¿Qué pasa si los paros son de mayor duración? No sé, supongamos una semana de paro. En ese caso, si fuera por más de 3 días, la guardia mínima tiene que ser de 50% de asistencia. ¿Ok? A su vez, cada colegio, al iniciar el ciclo lectivo, tiene que enviar a su Ministerio de Educación y autoridades pertinentes una lista de quiénes van a ser las personas que van a cumplir esa guardia en los momentos de conflictividad sindical, en los momentos de huelga. ¿Ok? Esta es la letra fina del proyecto. Después esto tendrá una implementación a nivel nacional y a nivel de cada una de las provincias. Y veremos cómo esto repercute en el día a día de las clases. En el medio pueden surgir impugnaciones ante la justicia, ¿okay? Amparos colectivos, reclamos por el derecho a huelga que mencionábamos anteriormente, y también pueden surgir acciones de parte de padres, familias interesadas en que se garantice el cumplimiento de la ley y que se garantice la educación de sus hijos, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, damos vuelta a la hoja y hablamos un poco sobre el presupuesto universitario. Así es, bueno, como sabemos, hemos hablado mucho en esta columna del tema de la crisis del sistema universitario por la falta de financiamiento. Venía debatiéndose este tema de hace bastante en el Congreso, también con un trabajo muy fuerte en las comisiones, en donde se fueron arrimando posiciones, buscando algún consenso, y decíamos que fue una sesión maratónica. Este tema empezó a debatirse ayer, jueves, a las 4:30 de la mañana. Uno ve el video de la sesión, algunos diputados eran casi zombies, digamos, que estaban ahí.
La votación terminó realizándose 3 horas y media después, y fue una situación particular porque en el tratamiento de cada proyecto de ley que llega al recinto hay dictámenes, digamos, ¿no? El dictamen que más firmas consigue entra primero a tratamiento y después van los siguientes. Y este tuvo la particularidad que el primer dictamen que se trató, que es el que traía más firmas desde la Comisión de Educación, fue el de Unión por la Patria. Ese dictamen fue rechazado. Se pasó a tratar el segundo dictamen, que era el dictamen de La Libertad Avanza y el PRO. Ese segundo dictamen fue rechazado también, y ahí entró a tratamiento el tercer dictamen, que era el proyecto elaborado por la Unión Cívica Radical. Y claro, hubo un trabajo de articulación entre muchos de los diputados de estos bloques para que el tercer dictamen no fuera rechazado. Finalmente saliera, claro. Claro, y si pasaba eso, caía toda la ley, y por más que hubiera consenso en torno al tema, no se podía tratar en el resto del año. Así que hubo modificaciones propuestas por algunos bloques al proyecto de la Unión Cívica Radical, que finalmente, como decíamos, consiguió un total de 143 votos a favor y 77 votos en contra. La verdad, mucho consenso que se reflejó en el debate y en la aprobación de esta ley que bueno, puede traer alivio al sistema universitario. Puede traer alivio, pero bueno, sabemos que La Libertad Avanza se opuso y está ahora como latente a ver si Milei la veta o no de salir finalmente, ¿no? Exacto, sí, tiene en sus manos el Poder Ejecutivo Nacional la potestad de vetar una ley salida del Congreso. En ese caso la ley obviamente queda sin efecto, pero vuelve a tratamiento del Congreso, y si la Cámara de Origen, en este caso diputados, insiste con la sanción y consigue 2/3 del total, termina torciéndole el brazo y ganándole la pulseada al Poder Ejecutivo. Para que Milei vete la ley, falta todavía. ¿Por qué? Porque falta que la trate el Senado. Senado, por eso digo. Pero bueno, es una posibilidad que de aprobarse en el Senado puede suceder. Sí, de hecho había muchos testimonios, incluso la entrevista que nosotros hicimos de gente que está obviamente a favor, que medio te toma con pinzas esto de, sí, tiene media sanción, ahora va a ir al Senado, pero, punto suspensivo, sabemos que... Concretamente ahora sería cada 2 meses el gobierno tiene que ajustar los presupuestos de acuerdo a la inflación, ¿no? Claro, hay varios puntos. Uno de ellos, el central, es una pauta de actualización bimestral del presupuesto universitario, que a su vez no solo se incorporó el concepto de los gastos de funcionamiento, sino también los presupuestos y fondos vinculados a actividades de extensión e investigación. En esto, como vos decís, Jime, hay una pauta que dice que cada 2 meses el gobierno tiene que ir actualizando estos presupuestos de acuerdo a la inflación por el índice de precios elaborado por el INDEC. Esto, si ponemos un poco en contexto, tiene sentido cuando pensamos que el gobierno está trabajando con un presupuesto de años anteriores, que fue reconducido, o sea, vuelto a poner en funciones con los números de años anteriores. Sí, y además también nunca jamás el número de inflación que estipula el gobierno, cualquier gobierno, que te tiran el presupuesto. El año que viene estimamos una inflación del 40%. Pasan cosas, chicos, pasan cosas. En marzo ya cumplimos la expectativa que había. Esa es la clave, Diego. Si los precios aumentan los costos para la universidad y se tienen que manejar con el presupuesto atrasado del año anterior, la plata no les va a alcanzar. Por eso está este ítem que mencionó Jime para actualizar las partidas bimestralmente. También hubo un ítem vinculado al tema del salario docente. Para eso te iba a consultar, esta actualización que se va a hacer de los presupuestos, ¿entra el presupuesto general, salario, mantenimiento, entra todo? ¿O es un poco lo que se discutió este año de ese aumento que hubo, ese ajuste en una partida, pero que en realidad representaba para los gastos corrientes y no para los salarios, que no se tenía en cuenta ese gran porcentaje del presupuesto que iba al salario? Claro, bien decís vos, Diego, el presupuesto general de las universidades en su gran mayoría está basado en los salarios docentes y no docentes, un 90%. El resto son los gastos de funcionamiento, extensión, investigación.
Este proyecto aprobó artículos para ambos temas, ok. pero con mecanismos diferentes, ¿no? En el caso del salario docente, también se plantea una pauta de actualización que siga por lo menos la pauta establecida por el INDEC. En este caso tiene que ser una actualización mensual, a diferencia de los conceptos de gasto de funcionamiento que tiene que ser cada 2 meses. Bueno, ahí se empalma con lo que pasa con las jubilaciones. Exactamente. Que la actualización ahora también es mensual en relación a la inflación. Así es. Pasada, sería el mes anterior. Así es. Estos dos proyectos tienen, como decías, el de jubilaciones y el de presupuesto universitario tienen el mismo espíritu, ¿no? Que la oposición le torció el brazo al gobierno nacional a la hora de actualizar ambos ítems presupuestarios al ritmo de la inflación, reconociendo lo que hoy el gobierno no quiere reconocer, que es un salto inflacionario muy fuerte en el mes de diciembre, y llevando la pauta a que por lo menos los salarios no pierdan contra la inflación. En este caso de salarios es importante agregar que en caso de que hubiera un acuerdo de paritarias entre el gobierno, los sindicatos docentes, no docentes y autoridades universitarias, lo que rige es ese acuerdo de paritarias, ¿ok? O sea que esta pauta inflacionaria del salario docente y no docente está puesta ante la ausencia de una paritaria docente. No tiene que ver con la inflación ahí. Sí. O sea, no tomarían la inflación, sino, ahí. Claro. Digamos, en el caso de que haya un acuerdo de paritaria, vale el acuerdo de paritaria. Okay. Ese acuerdo puede ser menor, mayor, igual, no lo sabemos. Pero se toma eso. Claro, vale eso. Si no hay paritaria, que es lo que viene pasando hasta ahora, claro, porque los gremios no aceptan lo que el gobierno les propone, en ese caso sí rige esta pauta, claro, para la actualización mes a mes de los salarios de docentes y no docentes, ¿no? Bueno, ahí, al margen de ya todo el porcentaje que se perdió de salario y demás a lo largo de todos estos meses, me parece que es una buena medida, porque uno entiende que si vos vas a ir a paritarias, no vas a negociar una paritaria por debajo de lo que te correspondería si no negociás. Claro, por lo menos es un piso. Por lo menos, claro, vos ya sabés que te garantizás el piso de la inflación, lo tenés garantizado. De ahí para arriba, bueno, todo lo que se pueda negociar y pueda sacar, mejor. Pero uno entiende que no van a ir a negociar algo peor de lo menor, que... No, imagínate, vos representás a los gremios docentes, te vas a sentar a una mesa en donde te ofrecen, no sé, 2%, y sabés que el índice de inflación fue de 4, y no, decís, mirá, hasta que no me ofrezcas 4,1, por lo menos 4,1, claro. Yo no firmo nada, totalmente. Sí, no sé. vamos a ver. No sé. La verdad que es importante haber incorporado este ítem. También hay otros 2 puntos que está bueno repasarlos brevemente. Uno tiene que ver con que se incorporó un punto explícito de control de la Auditoría General de la Nación a los presupuestos universitarios en los términos del artículo 59 bis de la Ley de Educación Superior. Recordemos que hubo una fuerte polémica con este tema en febrero, con el presidente Milei y distintos actores del gobierno planteando la universidad gasta y no rinde cuenta. Bueno, esto es mentira. Es una mentira pura y dura, porque las universidades están sometidas primero a un control interno y al contrapeso del cogobierno universitario en cada una de ellas, y posteriormente al control de la AGN. Pero con este artículo se buscó reforzar el control externo de la AGN a cada una de las universidades nacionales. Y el otro punto tiene que ver con las becas estudiantiles, las becas para estudiantes. Estas becas también entraron como buena parte de los programas de políticas públicas del gobierno, entraron en un coma inducido a partir de diciembre del año pasado, frisadas, sin otorgarse, gente solicitándolas y sin obtener respuesta del gobierno. Se planteó una ampliación anual y progresiva del monto y el número de becas para ayudar a estudiantes que quieren cursar sus carreras universitarias y tener un título con el cual afrontar su futuro, ¿no? Bueno, Hugo, veremos a ver cómo... Tuviste una semana movida. ¿Cómo se termina? Con novedades. Sí. La verdad que para mí es como Disney, o sea, me imagino. Chocho estaba... pensamos en vos. Toda la comunidad educativa y mundial, universitaria. Copa América. Claro, yo estaba con el fixture. Claro. ¿A qué hora habla tal? ¿A qué hora se vota? La verdad que es muy emocionante, creo que
que esto también es una muestra de que en el Congreso se pueden alcanzar acuerdos que redunden en políticas públicas efectivas para la ciudadanía, que el Congreso no es una bolsa de gatos que no nido de sirve para ratas. nada, Claro. son nada más y nada menos que nuestros representantes, y que haya consenso me parece que es una buena señal en un país que está atravesado por la grieta, por la pelea, por la discordia permanente. Esperemos que pase lo mismo en el Senado, que haya una discusión productiva, fructífera, y que ambos proyectos consigan la sanción total para convertirse en ley de la nación. Esperemos. Gracias, Hugo, Hugo. buen fin de semana. Igual para ustedes, un abrazo. Radio Sí, 91.1. Todo puede pasar.